Bienvenido, hijo de la oscuridad. Hoy conoceremos cuáles han sido 5 de los experimentos más oscuros de la psicología, aquellos que se atrevieron a ir más allá de los límites éticos y que suscitaron intensos debates sobre la ciencia, desde el trágico caso de David Reimer hasta los aterradores hallazgos del experimento de la cárcel de Stanford y la famosa prueba de obediencia de Stanley Milgram. Estos estudios revelaron lo que realmente sucede cuando la psicología se mezcla con la manipulación. ¿Qué tan lejos llegaron los investigadores para entender la mente humana? Acompáñennos a descubrirlo. ¿Hasta dónde puede llegar el ego humano en su búsqueda obsesiva de respuestas? Pues para entender esta pregunta te presentaré a David Reimer. Él nació como Bruce Reimer en el año de 1965 en Canadá. Llegó al mundo acompañado de su gemelo idéntico, Brian Reiner. Cuando tan solo tenían 8 meses de edad, un trágico error durante un procedimiento médico rutinario cambiaría su vida para siempre. Su genital sería irreversiblemente quemado, dañando por completo su funcionalidad. Durante esta época hay que comprender que regía la ignorancia sobre los tratamientos y en muchos de los casos estos tratamientos eran improvisados. Los padres de Bruce dejarían a su hijo bajo el juicio de un psicólogo quien en un afán de probar teorías tomaría lamentables decisiones para el niño. El inescrupuloso Dr. John Money, un psicólogo que creía gozar de una teoría revolucionaria sobre la identidad del género. Él creía que la identidad era puramente social y podía ser modificada con educación en la infancia y un entorno adecuado. Convincente y carismático, el Dr. John Money era aclamado y reconocido por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual, realizados sobre pacientes intersexuales del Hospital Johns Hopkins. Money lograría convencer a los papás de Bruce de transformar al niño en una niña, un experimento crucial para poder demostrar su teoría, por lo que Bruce sería renombrado como Brenda. Sería sometido a una intervención quirúrgica y un tratamiento hormonal destinado a feminizarlo, pero la realidad de esta transformación se trataría de un experimento de naturaleza macabra. Los métodos que el hombre empleó para tratar a los hermanos fueron incómodos e inapropiados. Brian, el gemelo de Bruce, necesitaba también recibir atención, pero el enfoque del doctor estaba completamente dirigido al cambio de género de su hermano Bruce. Según los informes, algunas sesiones terapéuticas de Money incluían elección de ropa femenina, de juguetes femeninos, y lo peor sería presionar a los niños a realizar simulacros de su rol en el acto sexual. Brenda sería alentada a adoptar roles más pasivos, mientras que a su hermano se le indicaba asumir un rol más activo o masculino. Brenda nunca se adaptaría a su identidad impuesta, sufriría de depresión, aislamiento y una profunda confusión sobre quién era realmente, llegando al punto de amenazar a su familia con quitarse la vida si lo obligaban a seguir viendo al inescrupuloso doctor. Es hasta la edad de 14 años que sus padres le revelarían el peso de sus decisiones y la naturaleza de su verdadero género. A la edad de 15 años, tras conocer su historia, Brenda decidiría retomar su identidad masculina, adoptando el nombre de David Reiner. A pesar de sus esfuerzos de vivir una vida normal, tener familia le fue una tarea imposible, debido a las profundas cicatrices de su infancia. La historia de David terminaría en una tragedia en el año del 2004, cuando decidiría terminar con su existencia. Por otro lado, su hermano Brian, sintiéndose culpable por haber atentado contra la integridad de Bruce, padecería de un deterioro en su salud mental. En el año 2002, se le declaró por muerto por una sobredosis de antidepresivos. Y lo más triste de todo esto es que el Dr. Money no buscaba el bienestar de la familia, sino simplemente comprobar sus hipótesis y alimentar su ego académico. Sus métodos
no solo dañaron profundamente al entorno familiar, sino que también los expusieron a la discriminación y a la estigmatización. Aunque su estudio dejó algunos conocimientos sobre la identidad de género, no hubo beneficios reales ni para Bruce ni para su familia, quienes terminaron enfrentando las consecuencias trágicas de este caso, lo que hace al caso de David Reimer un ejemplo de las devastadoras consecuencias de priorizar la experimentación sobre el bienestar humano. Lo que comenzó como una decisión desesperada de sus padres, basada en la confianza a un médico, terminó siendo un experimento cruel que destruiría todas las vidas de la familia, cerrando así uno de los episodios más oscuros en la historia de la psicología y la medicina. ¿Quién puede afirmar con total certeza que nunca ha cometido alguna maldad, aunque sea mínima? A veces basta un comentario hiriente, un pensamiento oscuro o un gesto de indiferencia para cruzar esa delgada línea que nos conduce hacia la crueldad. En muchos casos, bajo las circunstancias adecuadas, casi cualquiera podría sucumbir a actos de maldad sin siquiera percatarse. Para el año de 1971, el psicólogo Philip Zimbardo puso al descubierto una verdad inquietante sobre el comportamiento humano con el conocido experimento de la prisión de Stanford. Zimbardo reclutó a estudiantes universitarios, todos evaluados previamente como emocionalmente estables, y los sumergió en una simulación carcelaria situada en el sótano de la universidad. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a roles de prisioneros o roles de guardias. El estudio, que estaba planeado para durar 2 semanas, se descontroló alarmantemente en apenas 6 días. Los prisioneros se volvieron sumisos y depresivos, mientras que los guardias desarrollaron comportamientos sádicos y abusivos. La transformación de estos jóvenes, que eran personas comunes, a opresores y víctimas, fue no solo rápida, sino también aterradora. El contexto, de manera perturbadora, había moldeado sus acciones y a sus personalidades. Este escalofriante fenómeno no solo se limitó a un experimento académico, encontró un eco en los horrores documentados en lugares como en la prisión de Abu Ghraib, impulsando a Zimbardo a profundizar en estas observaciones en su libro conocido como El efecto Lucifer, entendiendo cómo las personas que parecen buenas se terminan transformando en personas malvadas. Y en esta obra, que me gustaría analizar después, Zimbardo logra de manera muy eficiente argumentar que las circunstancias pueden llevar a las personas a abandonar sus principios morales y participar en actos de violencia y opresión. Sin embargo, Zimbardo apunta a que, más allá de culpar únicamente a los individuos involucrados, los males del mundo son a menudo una responsabilidad colectiva. En muchas ocasiones, el simple hecho de no actuar ante la injusticia nos convierte en cómplices. Según el investigador, la respuesta negativa ante estas transformaciones no es otra que el heroísmo, pero no se refiere al heroísmo de la capa y de la espada, al de los cuentos, sino por el contrario, a las acciones comunes enfrentadas a la presión social, a quienes se atreven a decir no frente a la injusticia. Zimbardo propone educar en materia de valentía, moral y fomentar la resistencia a obedecer órdenes inmorales. Al final del día, cada uno de nosotros tiene el potencial de actuar con crueldad o con nobleza. La verdadera diferencia radica en nuestra firmeza para sostener nuestros valores, incluso si esto implica enfrentar el rechazo o la soledad. En esta decisión de rechazar participar en el mal es en donde reside el verdadero heroísmo. Esto no es solo una lección de psicología, es una llamada a la reflexión sobre la naturaleza humana y nuestras capacidades para el bien y para el mal. Y quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra.
caso es incluso más perturbador que el anterior, llevándonos a enfrentar a una pregunta terrorífica. ¿Hasta dónde llegarías si una figura de autoridad te ordena hacer algo malvado? Los experimentos de Stanley Milgram sobre la obediencia a la autoridad son algunos de los estudios más impactantes y más reveladores en el campo de la psicología social. Realizados en la década de 1960, estos experimentos buscaban entender cómo la presencia de una autoridad puede presionar a las personas a actuar en contra de su propio juicio moral. Milgram diseñó un escenario en donde los participantes asignados al rol de maestros debían administrar descargas eléctricas a un estudiante cada vez que éste se equivocara en sus respuestas. Lo que los maestros no sabían era que el estudiante era un actor y las descargas eléctricas fingidas. A medida que el experimento avanzaba, las supuestas descargas se intensificaban. El actor comenzaba a mostrar signos evidentes del dolor, llegando a gritar y eventualmente a simular perder la conciencia. A pesar de la creciente incomodidad y el visible conflicto interno, el 65% de los participantes llegó a administrar la descarga máxima, que correspondía a unos 450 voltios, lo que sería capaz de provocar una parálisis respiratoria, una fibrilación ventricular o inclusive la misma muerte. Y lo hacían solo motivados por la insistencia de una figura de autoridad que les aseguraba: el experimento requiere que continúes. Lo verdaderamente escalofriante de este estudio fue descubrir que la obediencia ciega puede suprimir completamente al juicio moral de las personas. Factores como la proximidad de la autoridad, la percepción de desligarse de la responsabilidad directa y el aval de una institución científica influyen profundamente en el grado de sumisión de los participantes. Al concluir el experimento, muchos se sintieron aliviados al descubrir que no habían causado un daño real. Pero la inquietante pregunta permanece: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer órdenes, incluso cuando éstas chocan con nuestros propios principios éticos? Este estudio no solo ilustra la peligrosa capacidad de la autoridad para manipular, sino que también resalta la importancia de cuestionarnos y, cuando sea necesario, resistirnos a las órdenes que contraríen a nuestra propia conciencia. ¿Hasta dónde puede llegar el daño cuando la ciencia se deshace de la ética? En uno de los más oscuros rincones de la historia encontraremos el estudio Monstruo, un experimento de 1939 que desvela las aterradoras consecuencias de manipular la mente de los más vulnerables. El experimento ocurrió en Davenport, Iowa. 22 niños huérfanos se convirtieron en las víctimas de una investigación que, lejos de beneficiarlos, fracturó sus vidas irreparablemente. Bajo la dirección de Wendell Johnson y su estudiante Mary Tudor, el experimento segregó a los niños en dos grupos. El primer grupo fue sometido a una terapia positiva, en donde se les elogiaba constantemente por su fluidez verbal, fortaleciendo la confianza y las habilidades de comunicación. En contraste, lo brutal vendría con el segundo grupo, quienes eran víctimas de una terapia negativa, sistemática y despiadada. A estos niños se les dijo repetidamente que mostraban signos de tartamudez, aunque no fuera cierto. Los métodos empleados en esta terapia negativa incluyeron constantes correcciones y críticas severas por cada excitación o error al hablar, etiquetándolos como defectos significativos. Se les humillaba delante de los demás, se les señalaba como tartamudos y se les estaba desalentando constantemente para que no participaran en actividades normales de comunicación, lo que terminó por generar una ansiedad y el miedo a comunicar. Estas sesiones no solo eran intensas, sino que estaban diseñadas para desgastar psicológicamente a los infantes, haciéndoles creer que estaban destinados
a luchar con el habla toda su vida. Los efectos, sin lugar a dudas, fueron devastadores y duraderos. Algunos de los niños, incluso después de que el experimento ya había concluido, continuaron mostrando una gran reticencia a hablar, sufriendo de baja autoestima y problemas de comunicación permanentes. Las burlas y la estigmatización que enfrentaron debido a la falsa etiqueta de tartamudos afectaron profundamente el rendimiento académico y sus interacciones sociales. El estudio monstruo permaneció en secreto durante muchos años, hasta que las consecuencias de estas prácticas se dieron a conocer el 17 de agosto del año 2007. El estado de Iowa concedió una indemnización de $1.2 millones a 7 de los supervivientes, en reconocimiento a los daños psicológicos y emocionales perpetuos que les infligió este macabro estudio de la Universidad de Iowa. A pesar de que el estudio fracasó en su intento por tratar de inducir el tartamudeo, algunos niños quedaron inhibidos y desarrollaron una marcada aversión a comunicarse. Desde la universidad, un portavoz declaró que el experimento fue más que lamentable y afirmó que nunca fue justificable. Antes de la muerte, Mary Tudor expresó un profundo arrepentimiento por su rol en el estudio y lamentó que Wendell Johnson no hiciera más por mitigar los efectos adversos en los niños. 60 años después del experimento, Mary Tudor recibió una carta de Mary Korlaske, una de las huérfanas afectadas, quien le escribiría: destruiste mi vida. Podría haber sido científica, arqueóloga o incluso presidenta, pero en lugar de eso, me convertí en una triste tartamuda. Los niños se burlaban de mí, mis calificaciones cayeron, me sentía tonta. De adulta, todavía evito a las personas y sigo haciéndolo hasta hoy. La carta estaba dirigida a Mary Tudor, a quien llamaban el monstruo. Este perturbador episodio nos recuerda que cuando la ciencia cruza la línea de la ética, no solo falla en su misión de iluminar la humanidad, sino que puede dejar profundas cicatrices que durarían toda una vida. En la búsqueda del conocimiento, cruzar la línea entre la curiosidad y la crueldad revela los abismos más oscuros del alma humana. ¿Hasta dónde se puede llegar para demostrar que un niño puede temer a algo que nunca antes le había asustado? Esta retorcida interrogante condujo a John Watson y a Rosalie Rayner a un territorio inexplorado y profundamente perturbador en la psicología. El experimento llevado a cabo con el pequeño Albert no es solo uno de los estudios más inquietantes en la historia de esta ciencia, sino que también es un oscuro recordatorio de cómo la crueldad puede disfrazarse de búsqueda científica. Con apenas 9 meses de edad, Albert se convertiría en el sujeto central de un experimento que buscaba indagar en las raíces del miedo humano. Su madre, una enfermera en apuros económicos en la clínica donde trabajaba Watson, fue convencida para permitir que a su hijo le dejaran participar a cambio de una modesta compensación financiera. Inicialmente, Albert fue expuesto a una serie de estímulos benignos: ratas, conejos, perros y máscaras, ante los cuales él no mostraría ningún tipo de miedo inicial. Sin embargo, para Watson y Rayner, la ausencia del miedo no era el final, sino el comienzo de su verdadero objetivo. De manera sistemática y calculada, introdujeron un elemento de terror cada vez que al pequeño Albert alcanzaba a tocar la ratita blanca. Se producía un sonido estridente. Una barra de acero era golpeada con un martillo justo detrás de su cabeza, llegando a generar un estruendo ensordecedor que hacía que el niño gritara y empezara a llorar por el miedo. Este acto de condicionamiento se repitió incansablemente, sellando una asociación entre el animal y el terror en la mente inocente del pequeño Albert. El impacto fue devastador y se extendió más allá de la rata blanca. Albert comenzó a mostrar un miedo irracional
no solo hacia cualquier objeto peludo que se le presentara, incluyendo a los conejos, a los perros y hasta a los abrigos de piel, sino que también hacía cosas tan inofensivas como a una máscara de Santa Claus. Lo que comenzó como un experimento en la teoría del condicionamiento se terminó convirtiendo en una tortura psicológica sin escape para el pequeño Albert. Lo más trágico de este estudio no fue solo el método empleado, sino la total falta de remordimiento o la falta de responsabilidad por parte de Watson y Reiner. Después de inducir deliberadamente estos miedos paralizantes, abandonaron a Albert a su suerte, sin ningún esfuerzo por deshacer el daño infligido. El niño, cuya vida ya estaba marcada por la vulnerabilidad, quedó aún más traumatizado, sin ninguna cura a la vista. El caso del pequeño Albert nos obliga a cuestionarnos los límites éticos de la investigación científica. ¿Es acaso aceptable infligir un sufrimiento emocional intenso a un ser humano inocente en nombre del avance y el progreso? ¿Dónde trazaremos la línea entre el progreso científico y la integridad moral? Estas preguntas deben seguir resonando y recordándonos la importancia de mantener la humanidad en el corazón de toda investigación. Y no olvides que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Si el contenido ha sido de tu agrado, te invito a apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para poder enfrentar más misterios juntos. Nos veremos en un próximo video. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido como este. Y ahora sí, sin más que decir, no olvides que las sombras continuarán tejiendo historias y los cuervos seremos los guardianes de sus secretos. Nos vemos en una próxima luna. Hasta luego, querido hijo de la noche.